hay delitos que, aún antes de derramar una sola gota de dam, de sangre, ya han cometido shefichut damim, ya han cometido el derramamiento de sangre, en su forma, obviamente, más silenciosa. Derramar la libertad, derramar el rostro y derramar el futuro. Secuestrar a un ser humano, venderlo, traficarlo, explotarlo, reducirlo a simple mercancía es un atentado frontal contra el Tselem Elohim, la imagen divina impresa en cada ser humano del mundo. ¿Por qué? Porque la imagen divina no es simplemente un adorno metafísico. Es la afirmación de que el ser humano es fin en sí mismo bajo Hashem, no instrumento del deseo ajeno. El secuestro y la trata de personas no son solo crímenes contra la propiedad o delitos de movilidad. Son una guerra contra la dignidad ontológica del ser humano. Le roban el derecho a decidir sobre su propia vida, le roban el derecho a decir no, le roban el derecho a ser un sujeto. Y en la gramática torática, robar el estatus de sujeto es igual a profanar el proyecto mismo de la creación. El Tanaj nombra este crimen con una claridad que no deja espacio para ningún relativismo cultural. Gonev ish, secuestra, es gonev o roba, ish, hombre o persona. En Shemot capítulo 21 o 16, la Torah nos dice: Vegonev ish umeharo mod yumat, quien secuestra a una persona y la vende, morirá. El Sefer Devarim 24:7 también repite este principio con el mismo filo. No se trata aquí de robo nada más, como tomar un objeto, una pieza de pan, dinero, una cartera, unas llaves, una computadora. No. Se trata aquí del concepto de robar, pero a un ser humano. Es decir, sustraerlo completamente. La Torá reacciona con severidad máxima porque entiende que este acto, si se tolera en la sociedad, convierte al mundo en un mercado de cuerpos. Donde el cuerpo es un mercado, la violencia se vuelve la economía. Y cuando la violencia se vuelve la economía de esa sociedad, la sociedad se vuelve depredación institucional. El Tanaj corta esa posibilidad desde su raíz. No se negocia con el secuestro. Es un crimen que por su naturaleza destruye el fundamento de confianza sin el cual ninguna civilización podría sostenerse. Porque si pueden entonces robar seres humanos, entonces todo vínculo social está contaminado por el miedo y el terror. Ahora bien, el secuestro y la trata de personas no ocurren en el vacío nada más. Requieren una infraestructura moral. Requieren la deshumanización. Primero, los agresores o el sistema corrupto de gobierno que permite esto decide que la otra persona no es un nefesh, no es una vida, no es un alma, sino un recurso, un objeto. Como decir, hoy planté maíz y tengo maíz, tengo mi objeto de maíz que me va a dar dinero. Una granja de seres humanos, es así. Luego entonces el agresor o el sistema de gobierno que permite esto decide que el dolor del otro es completamente irrelevante, su sufrimiento no nos importa. Luego entonces se decide que su propio beneficio justifica esa irrelevancia. Ese proceso es idolatría del beneficio, queridos alumnos. Adorar el dinero, el placer y el poder sacrificando al ser humano en el altar del dinero, del placer o del poder. En términos toráticos, esa es una forma de avodah zará, de culto extraño, servicio ajeno, muy funcional. No adoras una estatua, lo que estás adorando es el dominio, y el dominio te exige las víctimas. Por eso la Torá no solo prohíbe el acto en sí, sino que construye una visión de humanidad donde el otro es inviolable o debería ser inviolable. El Tselem Elohim no es poesía, es un escudo contra la esclavización. Pero aquí aparece un punto muy delicado que exige también rigor. El Tanaj nos habla del Eved,
del siervo o del esclavo en contextos históricos, y por eso mucha gente intenta usarlo para suavizar o justificar la esclavitud abusiva. Esa lectura es completamente ignorancia o, en muchos casos, mala fe. La Torá, incluso cuando regula instituciones antiguas, introduce límites que rompen la lógica de la esclavitud como propiedad absoluta. El ser humano nunca es una cosa y ya. En el marco de Israel, la Torá establece liberaciones, establece límites temporales, protecciones y también prohíbe en todo momento la crueldad. En el plano universal noahida, el principio se mantiene aún con más fuerza. El secuestro y la trata de personas o la esclavitud abusiva son ataques directos contra el Tselem Elohim, contra la dignidad humana, contra la imagen divina impresa en el ser humano, un ataque directo contra el pacto entre Hashem y la humanidad. La Torá no está santificando sistemas humanos antiguos, lo que está inyectando es justicia en un mundo antiguo para que el mundo se mueva hacia la dignidad. Quien toma textos toráticos para justificar la explotación moderna está cometiendo Hilul Hashem, profanación del nombre divino, porque está usando lo sagrado para poder cubrir crueldad. Y exactamente ese es el patrón que los profetas denuncian. El patrón de utilizar siempre lo sagrado para cubrir sus crueldades y sus ansiedades. El Tanaj ofrece narrativas que nos revelan el veneno de reducir al ser humano a simple mercancía. Yosef es vendido por sus hermanos en el Sefer Bereshit capítulo 37, y aunque el texto está lleno de providencia divina, no vamos a romantizar la venta. ¿Por qué? Porque la Torá tampoco romantizó la venta de Yosef. Muestra cómo el odio convierte a un hermano en un objeto. Cómo el beneficio, entre comillas, 20 piezas de plata, puede entonces anestesiar la conciencia de sus hermanos, y también cómo la mentira posterior se vuelve necesaria para sostener ese crimen. Esta es una ley psicológica del tráfico humano. Para explotar debes mentir, y debes mentirte a ti mismo también porque es lo mejor. Debes mentir a otros de que se fue, desapareció, no sabemos. Debes mentir a la víctima porque debes decirle, es tu culpa. Tú tuviste la culpa, no te cuidaste, etcétera, etcétera. La Torá nos muestra esa cadena de mentiras porque quiere que la humanidad aprenda a detectarlas a tiempo. La trata de personas no solo roba cuerpos, queridos alumnos, roba la verdad. Y cuando la verdad es robada, la justicia queda completamente ciega. En el plano profético, el Tanaj denuncia explícitamente la venta de personas como síntoma de corrupción social. Amós, el profeta Amós, habla de vender al justo por plata y al pobre por un par de sandalias. La imagen no es solo económica, es metafísica. Convertir la vida humana en un simple precio. En esa frase, el profeta nos está mostrando la esencia de la trata de personas. La desproporción obscena entre el valor infinito de una nefesh, entre el valor infinito de una vida y el valor tan pequeño de lo que el opresor gana haciendo esa estupidez. Esa desproporción es el indicador infalible de idolatría moral, es una barbarie. Si por tu ganancia estás dispuesto a destruir una vida, tu Dios es tu ganancia, y esa ganancia es poca porque no vale nada. Ese Dios te está exigiendo sacrificios humanos a cambio de nada. La Torá prohíbe ese culto con toda su fuerza. La tradición rabínica refuerza esto desde el ángulo de la propiedad del cuerpo, y en la visión torática el cuerpo humano no es propiedad absoluta del ser humano ni de otro ser humano. El cuerpo está bajo la soberanía de Hashem y el humano es simplemente depositario, no el dueño. Por eso el daño al cuerpo ajeno es muy grave. Por eso la humillación es grave. Por eso la explotación sexual es grave igual. La trata de personas, especialmente la sexual, es la forma más extrema de convertir un cuerpo humano en un simple producto de consumo. Y eso es una violación doble. ¿Por qué? Porque se viola a la víctima
y se viola el principio de que el cuerpo es morada del Tselem Elohim, de la imagen divina. La Torá, al prohibir el secuestro y al prohibir el derramamiento de sangre, está protegiendo precisamente esa morada, ese kelí. La Kabbalah nos ilumina con un temblor adicional que es bueno tomar en cuenta. Esclavizar a otro ser humano no solo lo limita físicamente, sino que lo encierra espiritualmente. El Zohar ve la libertad como una condición de servicio verdadero. El que sirve a Hashem por verdad es libre. El que sirve al ser humano por coerción está profanándosele el orden como debería ser. El Arizal, al hablar de klipot, de las cáscaras y ocultamientos, permitiría comprender que la trata de personas fortalece capas de oscuridad social. Lo que nos dice es que es una maquinaria que se alimenta de la vergüenza, del silencio y también del miedo. La vergüenza es uno de los instrumentos favoritos del Sitra Achra, queridos alumnos, de la dimensión de separación y fragmentación, porque separa a la víctima de su voz, de su comunidad, de su fe y de su sentido por vivir. La trata produce separación y fragmentación. La santidad, en cambio, produce unión. Por eso la trata es antisantidad por simple definición. Por parte de la Hasidut, con su mirada hacia el corazón humano, se denuncia el núcleo psicológico del traficante. Yeshut, que es la egoidad y la crueldad fría, es lo que se cultiva en el traficante de seres humanos. El traficante ve al otro como un medio, no como un rostro. Y esa mirada es ya una forma de asesinato. Asesinato de la percepción moral, porque antes de matar los cuerpos, el mal mata la sensibilidad de la persona. Por eso la reparación no puede ser simplemente un castigo y ya. Debe ser cultura, una cultura que enseñe a ver a los demás como Tselem Elohim. Sin esa cultura, queridos alumnos, la trata va a reaparecer con nuevas máscaras y pretextos. Siempre habrá demanda, siempre habrá vulnerabilidad. Lo único que la frena es una conciencia colectiva que no permita que el ser humano sea una mercancía. En el marco noahida, las derivaciones prácticas son muy contundentes. En primer lugar, cero tolerancia al secuestro, al tráfico, la explotación y la esclavitud abusiva. No relativizar, ni romantizar, ni encubrir este tipo de delitos. En segundo lugar, construir sistemas de dinim, de justicia y tribunales, leyes que investiguen, castiguen y desmantelen las redes de tráfico, porque la trata de personas es un crimen organizado y la moral individual no basta sin justicia pública. En tercer lugar, proteger al vulnerable, es decir, a los niños, a los migrantes, a las mujeres, a los pobres, a los aislados, porque el tráfico se alimenta de la vulnerabilidad en todo momento. La Torá lo sabe y por eso hace del cuidado del vulnerable una prueba moral de la sociedad. En cuarto lugar, cortar la cultura que alimente la trata, es decir, la pornografía, la explotación, el consumo de servicios que esconden la coerción y la normalización de comprar cuerpos. Porque la trata no existe sin consumidores que prefieren no preguntar. Y la Torá exige siempre preguntar. ¿Por qué? Porque exige verdad. Exige no ser cómplice por comodidad. Para cerrar este tema, queridos alumnos, quiero que imaginen a una persona en una habitación sin ventanas, con su nombre borrado, llamada por un número o por un apodo, reducida a una simple función. Esa escena es el opuesto exacto del Sefer Bereshit, donde Hashem llamó al ser humano a existir con su propio rostro. La trata de personas es la anticreación. Deshace lo que nuestro bendito Creador hizo con tanto amor e infinita sabiduría. La Torá mira esa escena y declara sin vacilar: eso es intolerable bajo el cielo y el culpable o los culpables deben morir. Porque allí donde el ser humano fue utilizado como mercancía, el pacto se rompió. Aunque en ese lugar se recen plegarias y se canten himnos devocionales.
Cuando un wahida decide que jamás participará de esa economía, que jamás comprará silencio con indiferencia, que jamás llamará trabajo a lo que es esclavitud, estará restaurando en la tierra una verdad que vale más que cualquier precio. El ser humano no se vende. La nefesh, la vida, el alma, la sangre no es un producto. La sangre no es una moneda. Donde esa verdad se sostiene así como tal, aunque sea por pocos valientes que arriesguen la vida, el mundo vuelve a parecer un lugar donde la imagen divina no es simplemente un concepto cool de las sociedades modernas, sino una frontera viva que protege al más frágil y vulnerable de los seres humanos.